Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la segunda emisión de tu programa Vida y Prevención. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López a través de Variedad en Radio. Te saluda en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escuchar el tema de hoy que habla sobre shock, reconocer, diagnosticar y actuar en el momento crítico. Hoy hablaremos de una de las condiciones más críticas y desafiantes que se enfrentaremos en la atención prehospitalaria, y es el shock o choque, que este no es un simple término, es una emergencia médica donde la vida del paciente está en juego. El shock ocurre cuando el flujo sanguíneo adecuado no llega a los órganos y tejidos, lo que provoca un colapso de las funciones vitales. Aunque la causa varía, el resultado es el mismo: hipoperfusión tisular. Vamos a explorar los 5 tipos principales de shock y cómo manejar cada uno desde la perspectiva prehospitalaria. El primero de ellos es el shock hipovolémico. La causa de este shock es la pérdida de volumen sanguíneo o de líquidos, como hemorragias masivas, deshidratación severa y quemaduras extensas. Sus signos y síntomas son taquicardia, que ya sabemos que es un pulso rápido y débil; hipotensión, que es la presión arterial baja; piel fría, pálida y sudorosa; respiración rápida y superficial; disminución del nivel de conciencia y un llenado capilar lento, digamos que es inferior a los 2 segundos. ¿Cuál es el diagnóstico prehospitalario? Bueno, es necesario la historia clínica, es decir, saber si hay un trauma reciente, si ha, tenido presencia de vómitos, tiene diarrea o una pérdida evidente de sangre, una hemorragia como tal. Signos vitales: vamos a encontrar hipotensión y taquicardia progresiva. Y aparte, pues la observación directa de hemorragias externas o signos de deshidratación severa. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer de manera prehospitalaria? Bueno, cuando exista, primeramente vamos a hacer un control de la hemorragia. Esto mediante presión directa, vendajes hemostáticos o torniquete si es necesario. Esto del torniquete pues lo hablaremos en otra emisión, pero digamos que hay ocasiones en las que, por ejemplo, si es en una extremidad en la que visiblemente ya no es salvable, en el caso de alguna semiamputación, desgarro y pérdida hasta de piezas de hueso, pues no hay mucho o no habrá mucho que salvar, pero sí hay una vida que preservar, y es ahí donde aplicamos un torniquete. Pero ya lo hablaremos en otra emisión. El siguiente punto del tratamiento pues es la reposición de líquidos. Si está permitido en tu protocolo, debes administrar solución salina isotónica vía intravenosa. Además de eso, debemos aplicar o llevar a cabo oxigenoterapia. Esto mediante una alta concentración de oxígeno para mejorar la perfusión. Y por último, es el traslado urgente. Este tipo de shock no puede corregirse por completo en campo, así que asegúrate de llegar al hospital lo antes posible. El siguiente tipo de shock es el cardiogénico. La causa de este tipo de shock es la falla del corazón para bombear sangre adecuadamente. Esto puede deberse a un infarto agudo de miocardio, arritmias graves o insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Bueno, tenemos primeramente dolor torácico, presión o sensación de peso en el pecho; disnea, que viene siendo dificultad para respirar; taquicardia o bradicardia; piel fría y sudorosa; congestión pulmonar. Estos son crepitantes en la auscultación. Si es posible, puedes escuchar a través del esteto. Y el último signo y síntoma es la hipotensión persistente. El diagnóstico prehospitalario es historia clínica. Debemos saber si hay antecedentes de enfermedad cardíaca, infarto previo o síntomas relacionados con el corazón.
monitorización cardíaca, si es que está disponible en nuestra unidad o en el área donde estemos realizando la atención, para identificar arritmias o signos de isquemia en el electrocardiograma. Y el diagnóstico de signos vitales y estado respiratorio. Todo eso para el diagnóstico prehospitalario. ¿Cómo hacemos el tratamiento prehospitalario? Bueno, primeramente vamos a hacer la aplicación de oxígeno suplementario para mejorar la oxigenación tisular. Aspirina, si está indicado y no contraindicado para prevenir la formación de coágulos. Nitroglicerina, solo si no hay hipotensión severa. Monitorización constante, vamos a utilizar el monitor cardíaco si está disponible en la unidad y al igual que prácticamente todos los casos de shock lo vamos a estar viendo, requiere un traslado inmediato a un centro de atención cardíaca. Vamos al shock número 3, que es el shock neurogénico. ¿Cuál es la causa de este tipo de shock? Es una lesión del sistema nervioso central, como en traumas espinales, que interrumpe la regulación del tono vascular. Sus signos y síntomas son hipotensión con bradicardia, a diferencia de otros tipos de shock, piel caliente y seca debido a la pérdida de control del sistema nervioso simpático, ausencia de respuesta vasoconstrictora y déficit neurológico. Esto es una parálisis o pérdida de sensación en extremidades. ¿Cuál es su diagnóstico prehospitalario? Bueno, igual que en los otros dos anteriores, necesitamos saber si hay algún historial, en este caso de trauma, que podrían ser lesiones evidentes en la médula espinal o sospecha por mecanismo de trauma, ya sea que sea algún accidente en algún tipo de vehículo, que le haya caído algún objeto mientras se encontraba de pie o en reposo y haya comprometido la médula espinal, entre otros. El otro es signos vitales característicos. Del shock neurogénico siempre vamos a encontrar bradicardia con hipotensión. La evaluación neurológica básica, vamos a verificar la sensibilidad y movimiento en las extremidades. Si no hay sensibilidad ni movimiento y tenemos todos los signos y síntomas antes mencionados, estamos en presencia de un shock neurogénico. ¿Cuál es su tratamiento prehospitalario? Bueno, primeramente la inmovilización. Vamos a aplicar un collar cervical y tabla espinal si hay sospecha de lesión medular. Vamos a aplicar oxigenoterapia para prevenir una hipoxia, además de reponer líquidos según los protocolos locales que tengas aprobados para mantener la presión arterial. Y al igual como lo he mencionado, un traslado urgente a un centro con capacidades de manejo neuroquirúrgico. Vamos al cuarto tipo de shock, en este caso es el shock séptico. Este shock séptico puede ser causado por una infección sistémica grave que provoca una respuesta inflamatoria descontrolada y falla circulatoria. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Fiebre o hipotermia, taquicardia y taquipnea, hipotensión persistente a pesar de que hay líquidos, piel caliente en fases iniciales o fría en fases avanzadas, disminución de nivel de conciencia y producción urinaria disminuida. El diagnóstico prehospitalario, bueno, en la historia clínica tenemos que saber si hay infecciones previas, heridas infectadas, catéteres o cirugías recientes. Signos vitales, vamos a encontrar una febrícula o fiebre, taquicardia y presión arterial baja. Y en el proceso de observación vamos a ver una piel moteada y alteración del estado mental o de la conciencia. Nuestro tratamiento prehospitalario para el shock séptico es oxígeno para mejorar la perfusión tisular, reposición de líquidos según el protocolo, ya en este caso es solución salina isotónica, identificar y controlar la fuente de infección si esto es posible y traslado urgente a un hospital con capacidad para manejo de terapia intensiva.
Y el último de los shocks que nosotros tenemos posibilidad de presenciar en la medicina prehospitalaria es el anafiláctico. La causa de este tipo de shock anafiláctico es la reacción alérgica severa con liberación masiva de histamina. Y esto puede deberse a alimentos, medicamentos o picaduras de insectos. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Bueno, tenemos presencia de urticaria o hinchazón, conocida como angioedema, o al revés, mejor dicho, angioedema conocido como hinchazón, dificultad para respirar. Vamos a encontrar con el esteto y al escuchar los pulmones sibilancias y estridor. Vamos a también tener presencia de hipotensión severa y rápida, taquicardia, náuseas, vómitos o diarrea. El diagnóstico prehospitalario, bueno, en la historia vamos a saber o preguntar si ha tenido exposición reciente a alérgenos conocidos, mariscos, picaduras de abejas o de algún tipo de hormiga o asquilín, como les dicen también, etcétera. O sobre todo en ingesta, cuestiones de ingesta y picaduras de insectos. Los medicamentos, solamente que le acaben de recetar algo recientemente, podría llegar a presentar el shock anafiláctico, aunque hay que tomar en cuenta que algunos medicamentos reaccionan con cierto tipo de alimentos en personas en específico. ¿Cuál es? Bueno, aparte de eso, vamos a encontrar una aparición rápida de síntomas respiratorios y cutáneos junto con la hipotensión. El tratamiento prehospitalario es adrenalina. Esta es la atención de primera línea intramuscular, adrenalina intramuscular. Esta va a ser administrada en el músculo vasto lateral del muslo. Oxígeno. Vamos a aplicar una alta concentración para mejorar la ventilación, sobre todo si empieza a haber obstrucción de vías aéreas. Antihistamínicos y corticosteroides, según el protocolo de tu localidad y obviamente pues si están disponibles. Reposición de líquidos para tratar la hipotensión y el traslado inmediato. Es vital monitorear al paciente, ya que puede requerir una segunda dosis de adrenalina o si hay una obstrucción completa de vías aéreas, el proceso de intubación. Como pudieron darse cuenta, el manejo del shock es una carrera contra el tiempo. Así que todos los que prestamos atención en medicina prehospitalaria, digamos que depende mucho de nuestra capacidad para reconocer rápidamente este tipo de shocks o el tipo de shock con el que estamos enfrentándonos para iniciar el tratamiento adecuado y obviamente trasladar al paciente de manera eficiente. Si somos o tenemos la capacidad de detectar el tipo de shock ante el que estamos trabajando, cuando nosotros hagamos la presentación del paciente, podremos ser enviados o canalizados o dirigidos con nuestra unidad de ambulancia justamente a donde puede ser tratado debidamente el paciente. De ahí la importancia de la identificación específica del shock que tenemos nosotros en presencia para darle la posibilidad de preservar su vida a nuestro paciente. Así hemos llegado al final de esta emisión. No sin antes invitarte a que des me gusta y te suscribas para recibir una notificación cada vez que publicamos una nueva emisión de este programa. También te invito a enviarme tus saludos, experiencias, comentarios e ideas para nuevas emisiones vía correo electrónico a la dirección mail@vidayprevencion.com. O si esa no te gusta, puedes hacerlo a vidayprevencion.com@gmail.com. Recuerda que nuestro podcast se transmite exclusivamente en YouTube Podcasts, Spotify y Amazon Music como Vida y Prevención, o directamente en nuestro sitio web vidayprevencion.com, donde estamos preparando cursos con la información que escuchas en estas emisiones, así como apoyos visuales y otros artículos que al comprarlos apoyarán en la creación de estas emisiones. Se despide en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escucharnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.